Le negué la universidad a mi hijo porque su hermanastro fracasó. Y ahora mi padre quiere llevarme a corte, soy un mal padre. Si no le das los contratos a Alexander, yo mismo lo llevaré a la corte. Y te vas a quedar sin nada. Eso me dijo mi padre. Así, sin temblarle la voz. Y no se refería a una herencia. Se refería al dinero que durante 15 años usé para alimentar, educar y sostener a mi familia. Tengo 45 años y un hijo biológico, Alexander, que acaba de cumplir 18. También tengo un hijastro, Rubén, de la misma edad. Me casé hace 8 años con María, madre de Rubén, después de que mi exesposa me dejara cuando Alexander tenía apenas 3 años. Mi familia nunca aceptó a María. Desde el principio fue una batalla. Pero yo estaba convencido de rehacer mi vida. Tomé a mi hijo, me mudé a otro estado con ella y aposté por algo mejor. Lo que nunca conté fue que esa nueva vida solo fue posible por una decisión que tomé antes de mudarme. Mi padre, que es contratista, me transfirió 5 contratos de inversión. No era cualquier cosa. Cada mes generaban unos $2,000. Él me dijo, esto es para que puedas criar bien a mi nieto. Pero cuando cumpla 18, todo eso será suyo. Yo acepté. Firmé. Y durante años, ese dinero fue lo que me permitió no trabajar hasta el cuello, estar presente, pagar escuela, médicos, y sí, también darme algunos lujos. En ese entonces me parecía justo. Después de todo, Alexander era mi prioridad. O al menos, lo fue. Cuando Alexander tenía 10, María y yo ya vivíamos juntos. Rubén era un niño energético, sociable, muy distinto a mi hijo. Mientras Alexander se encerraba con sus libros, Rubén trepaba a árboles, hacía deporte, llenaba la casa de ruido. Me recordaba a mí. Me conectaba con una versión de mí que sentía muerta. Y con el tiempo, esa conexión me ganó. Empecé a volcarme más hacia él. Lo llevaba a entrenar, le compraba equipo nuevo, celebraba cada gol, cada jugada. María y yo tuvimos un hijo juntos, el menor, y eso terminó de sellar la nueva estructura familiar. Rubén era el reflejo de lo que pude haber sido. Alexander era el recuerdo de lo que perdí. Él lo notó, no me lo dijo de frente, pero lo notaba en su forma de callarse, en cómo se alejaba en las comidas, en cómo dejaba de pedirme cosas. Recuerdo su cumpleaños número 16. Le regalé un Kindle. Le encantaban los libros. Fue un buen regalo. Hasta que te das cuenta de que un día antes le había comprado a Rubén unas zapatillas de más de $300 para un torneo. Alexander no dijo nada. Me agradeció. Pero esa noche lo escuché llorar. María dijo que seguramente era estrés por los estudios. Pero no. No era eso. Era otra cosa. Los años siguientes siguieron esa misma línea. Rubén destacaba en rugby, Alexander sacaba buenas notas. Rubén me contaba sus planes, Alexander apenas me decía cómo le había ido en el examen. Y aunque me cuesta admitirlo, yo siempre encontraba más tiempo y emoción por las cosas de Rubén. A veces me justificaba diciéndome que Alexander era más independiente. Que no necesitaba tanto. Que Rubén, en cambio, era emocional, sensible, impulsivo. Pero eso no es excusa. Y aunque no me guste aceptarlo, yo lo sabía. Sabía que estaba marcando una diferencia. Que estaba creando una grieta. Y fue en ese cumpleaños, cuando Alexander dejó de llamarme papá. Fue tan sutil que apenas lo noté. Ya no decía papá, ¿puedes llevarme, si no me llevas? Ya no decía puedo hablar contigo, sino que simplemente no hablaba. Se volvió una presencia discreta en la casa. Silenciosa. Eficiente. Casi invisible. Mientras tanto, Rubén florecía. A los 15 ya era capitán de su equipo de rugby escolar. La universidad donde yo soñé estudiar cuando era joven lo tenía en la mira. Ese chico tiene garra, me decían los entrenadores. Y yo me hinchaba de orgullo. Era como si por fin alguien estaba tomando la posta que yo nunca pude levantar. Intentamos que se llevaran bien, Alexander y Rubén. Lo juro. María y yo organizamos cenas familiares, escapadas de fin de semana, tardes de juegos. Pero ellos no encajaban. No hablaban el mismo idioma. Uno amaba la lógica, el otro, la competencia. Uno quería silencio, el otro, ruido. Uno necesitaba espacio, el otro, atención. Cuando María y yo tuvimos a nuestro hijo menor, esa brecha se hizo irreparable. No tenía el tiempo ni la energía para seguir forzando lo imposible. Alexander ya tenía 14. ¿Qué más podía hacer? Si no se llevaban, no se llevaban. Y punto. A partir de ahí, Alexander fue el mayor. Rubén fue el deportista. Y el pequeño. Nuestro hijo. Ahora lo veo. Lo veo claro. Pero en ese momento, me parecía natural. Incluso justo.
Rubén estaba en plena preparación para su gran oportunidad, una beca deportiva. Tenía talento, disciplina y estaba en forma. Alexander, por su parte, seguía sacando buenas notas, postulando a universidades académicas. Ambos tenían futuro. Hasta que un accidente lo cambió todo. Una tarde cualquiera, Rubén salió a correr. Estaba entrenando solo. Era parte de su rutina. No volvió a casa. Nos llamaron del hospital. Un auto lo había atropellado en una intersección. El diagnóstico fue demoledor, fractura múltiple en la pierna izquierda. 4 a 6 meses sin actividad física. Adiós a la beca. Adiós al deporte. María se derrumbó. Rubén se hundió. Yo me rompí por dentro. Era como si todo lo que habíamos construido se desmoronara en cámara lenta. Mi hijo, sí, mi hijastro, pero yo lo sentía mío, estaba en cama, sin propósito. Lo vi llorar. Gritar. Golpear paredes. Estaba devastado. Fue entonces cuando decidimos usar parte de los fondos de los contratos, sí, los de Alexander, para pagarle un viaje corto. Una escapada con un amigo a la playa. Algo que lo desconectara, que lo sacara de ese pozo. Alexander lo supo. No dijo nada. Ni una palabra. Solo lo vi mirarme de reojo esa semana. Pero como siempre, se tragó lo que pensaba. Y siguió adelante. Cuando Rubén volvió del viaje, algo más estable, nos dijo que quería intentar entrar a la universidad igual, pero por la vía regular, examen de admisión. Me pareció valiente. Y ahí cometí el error. Pensé que, como Alexander era excelente estudiante, podía ayudarlo. Ser su guía. Su apoyo. Su maestro. Total, que eran 3 meses. Solo 3. Yo lo crié con valores, ¿no? Con sentido de familia. Le propuse la idea a Alexander. Me miró. Me dijo que no tenía tiempo, que él también debía prepararse. Que Rubén y él no se llevaban. Que no era su responsabilidad. Me molestó. Le dije que si él no ayudaba a su hermano, yo no iba a ayudarlo a él con su universidad. Que en esta familia todos se apoyaban. Que Rubén lo necesitaba. Y que esta era su oportunidad de demostrar que era parte del equipo. Discutimos. No fue bonito. Me llamó injusto. Me dijo que yo siempre prefería a Rubén. Que él era mi hijo solo en los papeles. Que todo giraba en torno al rugby, a María, al nuevo hijo. Que él siempre fue el accesorio que venía con el divorcio. Le grité. Le dije que era un ingrato. Que Rubén no tenía la culpa de que él se aislara. Que si quería algo de esta familia, tenía que actuar como familia. Al final, accedió. A regañadientes, con resentimiento, pero aceptó. Pensé que lo había logrado. Que por fin los vería unidos. Que este accidente, de alguna forma torcida, los haría hermanos. Pero no fue así. Y fue entonces cuando le dije a Alexander, o ayudas a tu hermanastro, o te quedas sin universidad. Esas fueron mis palabras. Duras, sí, pero necesarias. En esta casa siempre hemos creído en la disciplina. En la familia. En el todos para uno. Y si Alexander no quería entender eso, entonces no merecía seguir beneficiándose de lo que yo le había dado. Después de esa discusión, no volvimos a hablar durante días. Alexander se encerró aún más. Rubén, por otro lado, parecía contento con la idea de que su hermanastro lo ayudara a estudiar, aunque era evidente que no se llevaban. María me preguntó si estaba seguro de forzarlos. Le dije que sí. Que si Alexander quería universidad, tenía que ganársela. Y así pasaron las semanas. Cada tarde, se suponía que Alexander ayudaba a Rubén. Se encerraban en la sala, libros abiertos. Pero yo lo notaba. La tensión. El silencio. Rubén salía frustrado. Alexander salía indiferente. Algo no cuadraba. 3 meses después, llegó el día del examen. Alexander fue el primero en salir de casa. Rubén lo hizo más tarde, sin decir una palabra. Cuando regresó, lo supe todo sin que hablara, había fallado. Se encerró en su cuarto. No comió. No habló. María lo abrazó en silencio. Yo lo observaba desde la puerta, con un nudo en el estómago. Esa noche, cuando por fin logré sentarme con él, le pregunté qué pasó. No entendí nada, me dijo. ¿No estudiaste? ¿No te preparaste con Alexander? Él no me ayudó, respondió, sin mirarme. Solo me dejaba leyendo solo. Cuando le preguntaba algo, me decía está en el libro. No me explicó nada. No me enseñó. Solo se sentaba, fingía estar ahí, y se iba. Sentí el golpe. Rabia. Frustración.
Me levanté sin decir palabra y fui directamente al cuarto de Alexander. Lo encontré leyendo, como siempre. Le exigí una explicación. Me dijo que hizo lo que pudo. Que Rubén no quería concentrarse. Que se distraía, que no tomaba en serio las explicaciones. ¿Y qué hiciste tú? Le pregunté. ¿Solo lo dejaste a su suerte? Yo no soy su niñera, me respondió, tranquilo. Yo también tenía que estudiar. Y él no quería aprender. ¿Qué querías que hiciera? ¿Obligarlo? Discutimos. De nuevo. Esta vez más fuerte. Le dije que era su culpa. Que por su egoísmo Rubén se quedó sin futuro. Que esa actitud era la razón por la que nunca había encajado del todo. Él se rió. Pero no fue una risa feliz. Fue una risa seca. Dolida. ¿Escuchas lo que estás diciendo? ¿Te estás escuchando, papá? Me dijo que yo había tomado partido desde el primer día. Que Rubén siempre fue el favorito. Que él lo supo desde los 10 años. Que cada regalo, cada bien hecho, cada cena, cada castigo, todo estaba sesgado. ¿Y sabes qué, papá? Me dijo. Si tú me ves como un extraño, entonces no me pidas que actúe como familia. Le respondí con rabia. Le dije que no merecía nada. Que no tendría mi apoyo con la universidad. Que si no cumplía con su parte, tampoco tendría beneficios. ¿Y Rubén sí lo merece? Me preguntó. No supe qué contestar. Así que repetí la misma frase de siempre, somos familia. Y en esta familia uno se sacrifica por los demás. Tú fallaste. Él solo me miró. Yo no fallé. Yo solo dejé de intentar. Y se fue a su cuarto. Al día siguiente, Alexander me informó que, a pesar de todo, había sido aceptado en una universidad con una beca parcial. Que comenzaría pronto. Pero que como no tenía apoyo económico, empezaría a trabajar en una librería. No le dije nada. Solo asentí. Y lo vi salir con su mochila al hombro, como si llevara años haciéndolo. Pasaron 2 meses. Silencio. Rutina. Alexander vivía entre clases y trabajo. Rubén, deprimido. María, distante. Y yo no sabía si estaba haciendo lo correcto. Pero al menos me decía que estaba siendo justo. Y entonces, en plena mesa, mi padre dijo, ¿ya le pasaste los contratos a Alexander? Ya tiene 18, ¿no? Eso fue lo que acordamos. Mi padre lo soltó como si estuviera preguntando si ya le había dado las llaves del auto. Pero no eran llaves. Eran contratos. 5, para ser exactos. Cada uno generando alrededor de $2,000 mensuales. Dinero que, desde que Alexander tenía 3 años, yo había usado para mantener a mi familia. Pero había un detalle que él, Alexander, no sabía. El aire en la mesa se volvió espeso. María detuvo el tenedor a medio camino. Rubén miró su celular, pero sus dedos dejaron de moverse. ¿Y Alexander? Alexander simplemente giró el rostro hacia mí. ¿Qué contratos? No respondí. Me tragué la comida como si pudiera ocultarme detrás de un trozo de carne. Mi padre me miró fijamente. ¿No le dijiste? Alexander volvió a hablar, esta vez más directo. ¿De qué contratos habla? Y entonces, mi padre lo explicó todo. Con la frialdad de quien ya está harto de ver cómo alguien juega con la verdad. Desde que eras pequeño, tu papá recibía dinero cada mes. Contratos de inversión que puse a su nombre para ayudarte a crecer sin problemas. Siempre fue para ti. Cuando cumplieras 18, iban a pasarse legalmente a tu nombre. Eso lo firmamos hace 15 años. Yo confié en que él te lo diría llegado el momento. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Alexander me miró. Pero no era una mirada cualquiera. Era la mirada de alguien que se quiebra por dentro y no puede decidir si llorar o arder en odio. ¿Me estás diciendo que me hiciste trabajar, pagar mis propios libros y mantenerme mientras usabas mi dinero? Intenté hablar. Balbuceé algo sobre Rubén, el accidente, los gastos, las necesidades. Que si él hubiera ayudado más, todo sería diferente. Que Rubén no habría fallado. Que entonces podríamos haber usado el dinero como estaba planeado. Que lo estaba haciendo por la familia. María intervino, con esa voz dura que solo usaba cuando se sentía acorralada. Tú fallaste como hermano. No hiciste nada para ayudar a Rubén. Este dinero no es solo tuyo. Aquí todos vivimos con eso. Alexander la fulminó con la mirada. ¿Y tú me criaste, María? ¿O solo te aseguraste de que Rubén tuviera siempre más que yo? Mi madre, que hasta entonces había permanecido en silencio, soltó la bomba final. Eres un estúpido, hijo. Estás destruyendo a tu propio muchacho por el hijo de otra mujer. Ahí, Alexander se levantó. No gritó.
No lloró. Solo murmuró, estoy cansado. No hables así, le dije, queriendo recuperar el control. No sabes todo lo que he hecho por ti. Si tienes lo que tienes es gracias a mí. Yo te crié. Yo te di todo. No quiero tu todo. Nunca lo quise. Solo quería que me vieras. Que me trataras como tu hijo. Pero siempre fui el accesorio. El que venía con el divorcio. Fue como si las paredes se agrietaran. Mi padre se levantó también. Ya no hablaba con rabia, sino con decepción. Si no le pasas esos contratos ahora, lo llevaré a la corte. Y esta vez no voy a defenderte. Alexander se giró hacia mí. Gracias por mostrarme quién eres. Ya no tengo que fingir. Y justo ahí, frente a todos, dijo, estoy cansado de esta familia. Me voy. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo ese murmullo cargado de años de silencio tragado, de heridas sin cerrar y de palabras que nunca se dijeron a tiempo. Alexander salió de casa al día siguiente sin despedirse. Se llevó su mochila, su laptop y la poca ropa que tenía. No dejó una nota. No mandó un mensaje. Solo desapareció. Fue como si nunca hubiera vivido aquí. María intentó justificarlo al principio. Que era una rabieta, que regresaría, que estaba siendo ingrato. Rubén no dijo nada. El pequeño preguntó dónde estaba su hermano, y yo me limité a decir que necesitaba espacio. Pero por dentro, sabía que algo se había roto para siempre. Y como si no fuera suficiente, una semana después mi padre regresó. Esta vez con los papeles en la mano. Frío. Directo. Vengo a que firmes el traspaso de los contratos. Y a recoger a Alexander. Ya encontró un cuarto cerca de su universidad. No va a volver. Intenté resistirme. Le dije que no podía hacerme eso. Que ese dinero era lo único que mantenía esta casa a flote. Que sin eso, no podríamos ni pagar el alquiler. Que Rubén aún no necesitaba. Que el pequeño también. Tú firmaste, me dijo. Firmaste que era para Alexander. Y él ya cumplió los 18. No más excusas. María salió de la cocina. Lo miró con rabia. ¿Otra vez tú? ¿Vienes a arruinar lo poco que queda de esta familia? No vine a arruinar nada. Solo a corregir lo que ustedes destruyeron, respondió. Y entonces, como si lo hubieran invocado con sus nombres, Alexander bajó las escaleras. Venía con una expresión distinta. Más dura. Más madura. Como si en una semana se hubiera quitado años de encima. Como si por fin entendiera quién era sin nosotros. Solo vine por lo mío, dijo. Y para que quede claro, esto no es venganza. Es justicia. María se burló. Justicia sería que devuelvas todo lo que se invirtió en ti, todo lo que comiste, usaste, ocupaste. ¿Y todo eso salió de su bolsillo? Preguntó Alexander, ¿o del mío? Me hirvió la sangre. Yo te crié. Te alimenté. Te llevé a la escuela. ¿Y así me pagas? No pedí que me criaras con resentimiento, me respondió. Solo quería un padre. No un contable. Rubén apareció en el pasillo. Medio escondido, como siempre que hay conflicto. ¿Ya te vas, hermano? Qué fácil, ¿no? Alexander lo miró como si no existiera. No soy tu hermano. Y nunca lo fui. Solo fui el tipo que dormía en el cuarto de al lado mientras tú recibías todo lo que yo solo soñaba. María le gritó que era un desagradecido, que la vida le enseñaría que el dinero no lo es todo. Él la miró sin parpadear. Usted nunca me quiso. No pretenda ahora ofenderse por perder algo que nunca valoró. Y entonces, volvió a mirarme. Esta vez más frío. Más letal. ¿Sabes qué es lo peor? Que incluso ahora, en este momento, te estás preguntando cómo sostendrás esta casa. No por amor. No por familia. Por control. Por ego. Yo no respondí. No podía. Era como si todo se me hubiera venido abajo al mismo tiempo. Mi padre colocó los papeles sobre la mesa. O firmas, o vamos a la corte. Pero ya perdiste mucho más que dinero. Firmé. Sin leer. Sin protestar. Con las manos temblorosas. Alexander tomó los documentos. Agradeció a su abuelo. Tomó su maleta. Antes de irse, me dijo, podrías haberlo evitado. Pero preferiste salvar tu reflejo antes que a tu hijo. Y salió. Yo lo vi desde la ventana mientras se subía al auto de mi padre. No volteó a mirar atrás. No lo abracé. No lo detuve. Y esta vez, ya no volverá. 3 semanas. Eso es lo que ha pasado desde que Alexander se fue con mi padre y firmé esos malditos papeles. Parece poco.
Pero en esta casa, es como si el tiempo se hubiera detenido. Nos mudamos, otra vez. Un lugar más pequeño, más barato, más gris. La casa anterior ya no la podíamos sostener sin los contratos. Ahora cada centavo cuenta. Cada gasto se discute. Cada silencio pesa. María ya no habla de Alexander. Solo lanza indirectas. Si no hubiéramos malcriado tanto, dice. Si algunos hubieran valorado lo que tenían. Rubén anda apagado. No estudia, no entrena, no hace mucho. Se sienta con sus audífonos y desaparece del mundo. El más pequeño sigue preguntando por su hermano mayor. Y yo no sé qué responderle. ¿Le digo que se fue? ¿Que eligió su libertad por encima de su familia? No. Yo no lo veo así. Yo lo veo como una traición. Sí, usé ese dinero. Sí, lo administré durante años. ¿Pero acaso no era para su beneficio? ¿Acaso no lo alimenté, lo vestí, lo llevé al colegio? ¿Qué más quería? ¿Una cuenta bancaria? ¿Un padre que fingiera ser perfecto? Lo que más me duele no es que se haya ido. Es que se fue creyendo que fue una víctima. Como si nunca hubiera recibido nada. Como si todo hubiera sido injusticia. Y encima, mi padre se atreve a venir a mi casa a decirme que la culpa fue mía. Que lo empujé. Que lo descuidé. Que lo elegí menos. Qué fácil es ser el sabio cuando no fuiste tú el que cambió pañales, cuando no tuviste que mantener un hogar, cuando nunca tuviste que dividir el cariño entre dos chicos completamente opuestos. Mi padre y Alexander se aliaron. No lo dicen así, claro. Pero eso hicieron. Me dejaron fuera. Me despojaron de mi hijo, de mi autoridad y de la única estabilidad financiera que tenía. Y aún así esperan que me sienta culpable. Que me arrepienta. Que me doble. No. ¿Que cometí errores? Sí. ¿Que quizás favorecí más a Rubén? Tal vez. ¿Pero que yo destruí esta familia? No. Ellos lo hicieron. Alexander, con su silencio lleno de rencor. Con su forma pasivo-agresiva de dejarse ver como víctima. Con su decisión final de huir en lugar de hablar. Mi padre, con su eterna superioridad moral, con su incapacidad de confiar en mí, con su amenaza de demanda como si fuera un enemigo. No lo entiendo. ¿Tanto cuesta ver que yo hice lo mejor que pude? Ahora vivo rodeado de cajas, cuentas atrasadas y frases no dichas, pero no voy a pedir perdón por proteger lo que era mío. No voy a arrodillarme para suplicar amor. No voy a decir que soy el único culpable. Porque no lo soy. Quizás Alexander esté feliz ahora. Tranquilo. Cómodo. Y quizás mi padre duerma bien por las noches, pensando que salvó a su nieto. Pero yo no los veo como salvadores. Yo los veo como los que destruyeron esta familia. Tal vez fui un mal padre. Tal vez fui injusto. Pero ellos eligieron irse. Y si creen que ganaron algo con eso, que lo tengan. Comentario 1. Tu hijo no te abandonó. Huyó. Y no de la pobreza, sino de ti. Lo trataste como un estorbo toda su vida y todavía tienes el descaro de decir que eligió irse. No eres padre, eres el villano de su infancia. Respuesta del padre, no huyó de mí, huyó de la presión. Siempre fue demasiado sensible. Yo no puedo cargar con sus inseguridades toda la vida. Comentario 2. No puedo creer que uses la palabra familia cuando nunca actuaste como tal. Criaste a Alexander con limosnas emocionales y expectativas imposibles. Respuesta del padre, yo di estructura. Disciplina. No es mi culpa que él siempre eligiera apartarse de todos. Comentario 3. Le quitaste dinero que era suyo por derecho, lo usaste en tu nueva familia, lo obligaste a ser tutor del favorito y lo castigaste cuando no te dio el resultado que querías. Eso no es ser padre. Eso es abuso emocional. Respuesta del padre, ese dinero lo usé para mantener un hogar entero. Para él también, ¿qué esperaban? ¿Que dejara a Rubén tirado después del accidente? Yo tenía que equilibrar. Comentario 4. Tú, todos para uno, solo aplicaba cuando te convenía. Querías que Alexander fuera tutor, hermano, padre emocional de Rubén, todo, menos hijo. Respuesta del padre, yo solo quería que se apoyaran entre ellos. ¿Qué tiene de malo querer que la familia funcione como un equipo? Comentario 5. Rubén perdió una beca por un accidente. Alexander perdió a su padre por decisiones tuyas, y aún así culpas al hijo equivocado. Respuesta del padre, Rubén necesitaba más apoyo en ese momento. Alexander pudo haberlo ayudado si no hubiera tenido esa actitud tan fría. Comentario 6. Te dolió más perder los contratos que perder a tu hijo. Ese es el verdadero problema. Si te importara Alexander, habrías luchado por él, no por dinero. Respuesta del padre, no es que me duela la plata. Me duele que no valore todo lo que hice. Lo alimenté,
lo cuidé, lo eduqué, ¿dónde queda eso? Comentario 7. María te manipuló, Rubén te cegó y tú permitiste que Alexander creciera sintiéndose un invitado en su propia casa. No tienes excusa. Respuesta del padre, María no me manipuló. Solo tratamos de equilibrar las cosas entre dos chicos totalmente distintos. Comentario 8. El nivel de descaro que tienes al decir que Alexander actuó como víctima cuando tú lo convertiste en una. Tu negación es impresionante. Respuesta del padre, ¿víctima de qué? Yo fui quien sostuvo esta familia cuando nadie más lo hizo. Él tomó la salida fácil. Comentario 9. Tu padre te lo dijo en la cara, destruiste a tu propio hijo. Y aún así sigues diciendo que lo hiciste, por el bien de todos. Esa frase debería darte vergüenza. Respuesta del padre, mi padre nunca entendió lo que era criar dos chicos tan opuestos. Es fácil juzgar desde afuera. Comentario 10. Alexander no volverá. No porque sea orgulloso, sino porque sanar lejos de ti es lo único que puede salvarlo. Respuesta del padre, quizá no vuelva ahora, pero algún día entenderá que lo que hice fue por el bien de todos. Ser padre también es tomar decisiones difíciles, gracias por haber llegado hasta aquí y acompañarme en esta historia. Si te atrapó, te hizo reflexionar o te dejó con el corazón apretado, te invito a suscribirte para no perderte las próximas historias llenas de drama, tensión y verdades incómodas. Activa la campana de notificaciones para que te llegue cada nueva entrega apenas se publique. Tu apoyo ayuda a que sigamos contando historias que sacuden, incomodan y, sobre todo, te hacen sentir algo real. Y recuerda, aquí, cada historia es más oscura que la anterior. Nos leemos en la próxima. Narrador de Reddit.